quería compartir con ustedes o continuar algo que había comenzado la semana pasada, el domingo pasado, y quisiera que me acompañe nuevamente a Lucas 21, versículo 9 al 15. Se recuerdan que el domingo pasado la introducción fue esta escritura, hablando de las señales de los últimos tiempos. Pero quisiera compartir algo que el Señor puso en mi corazón para que pudiéramos verlo. Y vamos a leerlo. Esto es así, dice así: cuando oigas de guerra y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¡Wow! ¡Qué pronóstico! Ahora, digo yo, cantamos todas las promesas del Señor, son grandes, son fieles, y esto lo dijo Jesús. Habrá algo que va a acontecer, pero no temamos, porque Él está con nosotros y por nosotros. Y acá nos deja algo que, como instrucciones, y nos dice: pero antes todas estas cosas les echarán mano y los perseguirán, y os entregarán en las sinagogas y en las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Como una persecución, pero a causa del Señor, a causa del reino de los cielos. Y acá nos dice algo que a mí me quedó en todo este tiempo, en estos días. Dice: y esto será ocasión para dar testimonio. ¿Se acuerda que mencionábamos el domingo pasado que decía, bueno, estamos en sus casas, pero como fue allí en Egipto, que estaban así en sus casas, pero Dios le había dado una directiva, que iba a haber un momento que el pueblo de Dios iba a salir de sus casas a una tierra nueva, una tierra prometida. Pero la actitud que tenían que estar en sus casas, o con la que tenían que estar, era estar listos, estar preparados, estar expectantes. Y esto quedó realmente sincero, quedó realmente en mi corazón. Estar expectante, que en esta manifestación de estos últimos tiempos, cuando el Señor se manifieste, y aún también vamos a ver la manifestación de los hijos de Dios, porque dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y el Señor le dice, este tiempo es para dar testimonio. Y dice: proponed de vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se oponen. ¡Wow! Otra promesa. El Señor está diciendo: yo estaré, yo daré palabras de poder y palabra de sabiduría, la cual ninguno va a poder contradecir, no va a poder prevalecer contra la dirección que Dios dé a los suyos en este tiempo. Y el Señor me llevó al libro de Daniel. El libro de Daniel, justamente vamos a ver en esta mañana lo que está escrito respecto a las situaciones que se vivían ahí, que vivió Daniel y 3 jóvenes que fueron llevados cautivos. Y dice: el libro de Daniel fue escrito
600 años antes de Cristo. Y nos relata como propósito de Dios mostrar que el Dios de Israel es el único Dios que tiene en sus manos el destino de todas las naciones. Esto es en sí, hay muchas cosas que pasan, pero en sí es vamos a decir, las partes importantes, el contenido importante. Algunas palabras claves en el libro de Daniel nos habla de reyes, de reinos, de sueños y visiones. Y Daniel, que significa Dios es mi juez, era un adolescente cuando fue llevado cautivo a Babilonia, donde vivió 70 años. Ahí junto con otros jóvenes, Daniel junto a 3 jóvenes amigos, a pesar de su corta edad, mostrarían una seguridad y consagración al Dios que tenían y creían. No solamente yo tengo a mi Dios, pero creerle a Dios, creerle a Él. Hay también una gran diferencia, no solamente creer en Él, pero sino creerle a Él. Y creerle a Él son en esas palabras cuando Dios nos da, o podemos encontrarlas a través de las edades de quién es nuestro Dios. Creían, tenían y creían, pero no de una manera emocional o sentimental. No eran los momentos de los cultos nada más. No eran los momentos de las canciones, el momento no, sino de una manera que era intencional, de todo su corazón. ¿Qué significa esto? Intencional. Es que sus convicciones eran firmes y podían ser instrumentos en las manos de su Dios como una oportunidad en ese tiempo y en ese lugar, que les tocó vivir donde Dios mostraría su poder y soberanía. ¡Qué tremendo! Si bien en estos capítulos no menciona al Espíritu Santo, no cabe ninguna duda de su intervención poderosa sobre ellos. Así que quería hacer esa, no digo una comparación, pero sí mirar qué pasó en esos tiempos difíciles, donde fueron sacados de sus lugares, de sus casas, de su familia, de sus costumbres, y llevados a un reino, a un lugar, donde tenían otras leyes, donde tenían otras costumbres, donde se le iban a imponer y se le iban a administrar otras cosas que no tenían que ver con ellos. Pero ¿cómo se vivió en ese tiempo? ¿Cómo pudieron ellos permanecer? Bueno, si me acompaña a Daniel capítulo 1, nos dice así: en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, que era Babilonia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios pagano. Sacados los utensilios del templo de la casa de Dios, fue llevado hasta eso y fue puesto en el templo de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, que es jefe de los eunucos,
que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, no se llevaron a cualquier joven, ¿no? Buscaron a los hijos de los príncipes, dice, para instruirlos, para prepararlos, para formarlos, para que sean instrumentos en las manos de su rey y hacer de ellos lo que realmente quisieran. Pero bueno, y dice que le señaló el rey una ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea, es como que ya no podían tomar decisiones ellos. Tenían que hacer lo que le decían, por supuesto. Estaban cautivos y se les decía qué era lo que tenían que comer, qué era lo que tenían que beber. Pero ocurrió algo. Dice que entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. O sea, dice que entre estos cautivos, quizás no fueron ellos solos los jóvenes, quizás fueron muchos más, pero la palabra de Dios menciona a ellos. Y nos relata en el versículo 7, este jefe de los eunucos le cambió el nombre a Daniel, lo puso por Belsasar, a Ananías por Sadrap, a Misael por Mesac y a Azarías a Abed-nego. Y esta es una escritura que muchas veces hemos hablado a los jóvenes. No sé por qué solamente a los jóvenes, quizás porque ellos eran jóvenes, pero creo que nos cabe a todos nosotros en el tiempo que vivimos. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse en esas comidas. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Estos eunucos fueron personas leían los comentarios, y como a veces me pasa, lo escribo en una hoja suelta y de ahora no lo encuentro. En personas que inclusive a través de las guerras, en los embates de las batallas, tuvieron problemas en las partes genitales y tuvieron que ser extirpadas totalmente o parcialmente. Entonces ellos eran cumplían una función dentro de sus gobernantes y sus reyes como reconocido. Y en el momento que los reyes iban a la guerra, también cuidaban de las mujeres. Entonces lo vamos a ver en varios lugares de las Escrituras, pero también lo vemos que también cuidaban a los varones, porque los había puesto bajo el cuidado de este rey, de este eunuco, de este jefe. Así que este Daniel y los jóvenes no aceptaron esta propuesta. Bueno, no quiero ir mucho en este detalle. De ahí Daniel comenzó a decirles, bueno, mirá, vamos a probar.
danos de comer estas comidas, legumbres, y vamos a ver cómo estamos nosotros y cómo están los demás. Ese jefe accedió y le dijo, pero miren una cosa, que si esto llega a fallar a mí me cuesta la cabeza. Pero accedió. Y dice que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y a estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento y en toda visión y sueños. Creo que entraron con una decisión bien fuerte. No pasar desapercibido dentro de ese reino. Ya sabían que eran distintos, eran judíos, venían del reinado de Judá. Pero ellos no quisieron pasar desapercibido, mimetizarse con los demás, sino marcar una posición. No con altivez, no con prepotencia, pero sí sabiendo de quién era su Dios y qué es lo que Dios tendría en todo ese tiempo para que ellos puedan ser usados y ver qué es lo que Dios quería hacer. El otro día, una joven le mandaron a hacer un trabajo práctico de la escuela sobre el Gauchito Gil. Y ella no estaba de acuerdo en hacerlo, por supuesto. Dice, yo no voy a una escuela para que me tenga que hacer y estudiar esas cosas y interiorizarme. Y bueno, ya sabemos, la parte de idolatría, de que no tiene que ver con nada con Dios, más que con los demonios. Y entonces buscaron mi consejo, me mandaron un mensaje a ver qué era lo que hacían. ¿A vos te mandaron alguna vez a hacer estudios así, cosas medias raras? ¿Sí? Bueno, y ella dice, pero yo no lo voy a hacer. Entonces, al buscar este consejo, yo le dije que sí debía tener que hacerlo, que lo hiciera, porque esto sería una oportunidad de dar a conocer a Jesucristo, el verdadero Dios de los milagros. Porque a veces nos quedamos con que, bueno, solamente aquí, guardados en este recinto, no nos contaminamos con nadie, no queremos saber nada de otro, queremos solamente a Dios, solamente su presencia, y sí, de hecho, yo también lo quiero. Pero yo estoy viendo con los ojos, no sé si de la fe o de lo que Dios me pone para mirar, que llegan tiempos de confrontación. Yo después hablando con ella le digo, mirá, es necesario que vos sepas de qué se trata todo eso. No de que uno vaya y lo adore, no que uno se va a cambiar de idea, va a empezar a practicar otra relación con otro Dios. Pero al saberlo, quizás tienes la oportunidad de poder hablar con otros chicos, de poder exponer quién es el verdadero Dios. Ese versículo que lo tengo remarcado en mi Biblia, y esto será la oportunidad, será una oportunidad de parte de Dios para ser de testimonio. Y yo creo esto, queridos hermanos, que entramos en un tiempo de oportunidades de poder ser testigo, de testificar quién es el verdadero Dios.
Y si bien nos vamos a encontrar con situaciones que no estamos de acuerdo, leyes que no estamos de acuerdo, que estamos en esta nación para respetar y orar por las autoridades. Pero hay algo en nuestro corazón que Dios nos pone como luz, como sal sobre esta tierra, como luz en este mundo. Y esto es una oportunidad. Entonces estos muchachos dice que pasados los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿Se acuerda al principio por cuánto tiempo tenían que ser educados y enseñados en todas las leyes y la lengua? Tenían que pasar 3 años. Dice, después de estos 3 años, tráemelos. Entonces, 3 años pasaron. Entonces el rey habló con ellos. Y no fueron ellos hallados en todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así pues estuvieron delante del rey. No fueron hallados otros como ellos. Y dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que los magos, que los astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y yo dije, wow, no tenía nada favorable. Bajo un reinado, cautivos. Pero qué presencia del Espíritu Santo para darles inteligencia, para darles sabiduría, para que el mismo rey los reconozca. Un rey idólatra, un rey mundano, un rey que no era que tenía algunas provincias nomás que reinaba, llegó a ser uno muy poderoso y de parte de Dios, que Dios le había dado ese poder. Y nos dice en el capítulo 2, dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo un sueño y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Y hizo llamar a estos, a sus magos, astrólogos, encantadores, para que le expliquen su sueño, y vinieron pues y se presentaron delante de él. Y bueno, ¿qué pasó? Este rey tuvo ese sueño, esa visión, pero se había olvidado lo que había pasado. Entonces, para adelantar, dijeron, los llamó a sus magos, a sus astrólogos, dijo, bueno, hagan una cosa, quiero la interpretación del sueño. Pero antes de la interpretación, yo me olvidé cuál era el sueño, díganme ustedes qué es el sueño. Y bueno, y los astrólogos y los magos y todo eso dijeron, bueno, cuéntenos el sueño y nosotros le daremos la interpretación. Es que me lo olvidé. Así que ustedes que tienen la revelación, que son magos, que son astrólogos, que son encantadores, bueno, pero ustedes díganme cuál fue el sueño. Y entonces ellos agarraron y dijeron, mire, rey, esto, no hay ningún rey que pidió una cosa así. ¿Cómo le vamos a dar qué soñó y la interpretación? Eso no lo puede hacer nadie, no puede haber ni ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante, y ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque este asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne, le dijeron. Esa es la excusa.
salvo los dioses cuya morada no es con el hombre, vamos a decir, con la carne. El rey se levantó en ira y con gran enojo mandó a que los matasen a todos. Así que se publicó un edicto que todos estos sabios fueran llevados a la muerte, pero también entraba a Daniel con sus amigos. No le habían preguntado a ellos, el rey, le había preguntado a los suyos, pero estos no le habían preguntado. Y dice que en un momento Daniel habló sabiamente y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y le pregunta a Daniel, dice, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál este edicto? ¿Qué es lo que pasa? Y dice, bueno, el rey mandó a matarlos a todos y a ustedes también. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Y aquí hubo algo que realmente al leerlo digo, cuán importante es los amigos que son hijos de Dios y comparten cosas y comparten cargas. Porque mire lo que hizo. Luego Daniel se fue a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros. Compartió. Y dice que se los contó para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren contra otros sabios, con los otros sabios de Babilonia. Unidad entre los jóvenes. Y pensaba eso. Es oportunidad que sean testimonio, pero si es con respecto a los jóvenes, compartan y sean uno. Si es con respecto a nosotros como hermanos, como familias, compartamos y unámonos en oración a aquellas cosas que están por delante en estos tiempos. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios del siglo en siglo, porque suyos son el poder, la sabiduría, y Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y a la ciencia y a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¡Qué revelación! Este joven. ¿Y saben algo? Es el mismo Dios, nuestro Dios. Y como está escrito, dice, en los últimos tiempos las cosas que vendrán, Dios dará sueños, dará visiones. Y yo creo que este tiempo es un tiempo de oportunidades que Dios nos da como iglesia, como familia de Dios, como hijos de Dios. No para ser sacados de estas situaciones, porque muchas veces, hablando con personas, llevándolos en la palabra del Evangelio, yo le he dicho, le digo, mira,
El Evangelio son de buenas noticias, pero no es que vengas a mi iglesia, no es que vengas a este lugar donde estamos nosotros para que todo te va a ir bien, todo te va a ser solucionado, no vas a pasar por necesidad, si querés prosperidad la vas a tener, todo. Nunca le he podido decir nada de eso. Le digo, el Evangelio no dice eso. El Evangelio son las buenas noticias de que Dios vino a nuestros corazones para hacer habitación, para que en nuestras vidas viva Él. Y estando Él en nosotros, pasaremos por cualquier circunstancia, pero no estaremos solos. Él estaría con nosotros. No sé, otra vez, ¿me explico? ¿Se entiende? ¿Qué cosa? Así que Daniel le revela el sueño al rey. Y le dice, hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Y le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y allí le explicó. Lo que el rey había soñado y había visto en visión. Era una imagen muy grande cuya gloria era muy sublime y estaba en pie delante de él. Y su aspecto era terrible. Dice que la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estabas mirando, le dice Daniel, hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y el barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, todo. Todo quedó como nada, dice, pero mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Y sabe qué estaba pensando con respecto a esta imagen? Este gigante, porque después que este rey recibió esta revelación que era él mismo, era su reino, después se hizo una estatua. Pero me llamó la atención porque esa visión que había visto él, ese rey, esa figura, esa imagen grande que representaba él hizo todo su imperio. Me acordé de David y Goliat. ¿Cómo fue derribado Goliat por David? ¿Con qué? Con una piedra. Una piedra que en un campo de batalla le arrojó, hirió en la cabeza, cayó, y ahí después David corrió, tomó la espada y le cortó la cabeza, y bueno, tuvo gran victoria sobre todos los filisteos, este filisteo que los acosaba tantas veces en el día. Y acá, dice, pero acá hay una piedra que le pegará en el pie. No en la cabeza, en el pie. En el pie donde mantenía toda esa estructura, donde era un hierro fuerte, pero con barro. Y sabes, esa piedra, la piedra es figura de Jesucristo, el soberano ungido por Dios para reinar sobre todas las naciones y pueblos.
a lo largo de la historia. Bien. Terminada esta revelación, este rey hace una estatua y pide que todos debían postrarse y rendir sus vidas, adorar a la estatua. Y cada vez que hacía sonar la música, con todos los instrumentos, tenían que postrarse ante esa imagen. Pero estos jóvenes tomaron una decisión. Y nos dice en el capítulo 3, versículo 8, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todos los instrumentos de música se postre y adore la estatua. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Dice, pero hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y esto eran a estos 3 jóvenes, que habían sido promocionados. Y dice, no te han respetado, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¡Qué tiempos! ¿No estaremos viviendo tiempos también? ¿No vendrán tiempos así? Pero Dios nos guarde en el testimonio, en la firmeza y en la convicción, tanto de los jóvenes como de los mayores. Mira qué imitador que es el diablo, que buscaba la adoración a esa imagen, a esa estatua, porque tenían que hacerlo con música y con todos los instrumentos. Pero mirá que dice el Salmo 150, el Salmo 150 dice, alaben a Dios en su santuario, alaben en la magnificencia de su firmamento, alábenlos por sus proezas, alaben a son de bocina, alaben con salterio, con arpa, alaben con panderos, con danza, con cuerdas, con flautas, con címbalos resonantes, alábenlo con címbalos de júbilo. Y muchas de estas cosas el diablo había llevado para que adoren a esa imagen, para que adoren a ese Dios. No sé si se entiende que el diablo es un imitador, uno que copia las cosas. Nosotros alabamos y bendecimos al Dios verdadero que nos da vida. Así que los llevaron ante el rey y dice que Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que los trajesen a estos jóvenes. Y fueron traídos delante de él y él le dice, ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y de todos los instrumentos, de este como ritual, de esta música? Dice, porque si no la adoran, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será que el que los libre de mis manos?
¿Qué Dios? ¿Se acuerdan cuáles fueron las palabras que leímos de las promesas del Señor? Que dijo, esto será ocasión para dar testimonio. Dice, porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y las palabras que le vinieron a estos jóvenes le respondieron al rey diciendo, no es necesario que respondamos sobre este asunto, pero te vamos a decir, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y sepas, quiero que sepas, oh rey, que si no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esas fueron sus palabras. El rey, lleno de ira, mandó a calentar ese horno 7 veces más y fueron arrojados allí. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que en un momento, estando el rey en esa situación, viendo lo que iba a ser la destrucción de estos jóvenes, se encontró que en medio del fuego, de ese horno verdadero, había uno más. Y ese era la figura de Jesucristo, librándolos, guardándolos, librándolos del fuego de la muerte. Y dice que el rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a todos aquellos que estaban allí de su consejo, dijo, ¿pero no echaron 3? ¿No los echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron, rey, es verdad, sí. Y él dijo, he aquí veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Esto en algunas otras oportunidades lo he dicho. ¿Estás pasando por el fuego de la prueba? ¿Te encuentras en el horno del fuego de la prueba, de aflicciones, de cosas que uno dice, pero Señor, soy tu hija, soy tu hijo? ¿Cómo puede ser que me pasen estas cosas? Quiero decirte que te puedes aferrar al Señor, que ya dio la palabra, yo nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y allí en ese momento, literalmente, estos jóvenes se pasearon en el medio del fuego de ese horno, y quiero decirte que Jesús está contigo, está conmigo, y puedes pasearte en medio del fuego de las pruebas, porque Él se glorificará. Él guardará tu vida, Él guardará tu entrada, tu salida, Él guardará tu alma, Él nos guardará del fuego de la prueba, Él nos guardará en medio de la circunstancia, y Él será glorificado. Así que en esta mañana, ¿cómo termina todo esto? Termina que el rey los llama para que salgan fuera. Y estaban todos los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¡Qué tremendo! Y esas cosas pasaban
en medio de un cautiverio. Pero en el lugar donde te encuentres, en el lugar donde seamos llevados o no, Jesús está contigo. Jesús no te dejará. Él guardará tu alma. Él guardará tu vida. Él guardará tu familia. Así que en esta mañana, que sea este tiempo de lo que estés pasando, quiero decirte que el Señor está contigo y veremos su gloria. Este es un tiempo de oportunidades. Este es un tiempo de la iglesia. Maravilloso Dios. Te alabamos y te bendecimos. Y podemos decir que mi vida te dé gloria. Que mi vida te dé gloria. Porque confiamos en ti. Porque esperamos en ti. Y no es una historia para una escuelita dominical de los chicos, contarle una historia, no, es algo que ha ocurrido. Y es lo que ocurre, que el Señor está con nosotros. Así que, Señor, te doy muchas gracias por la vida de mis hermanos. Te doy muchas gracias por estos tiempos de oportunidades, y esto será ocasión de dar testimonio. En todo momento, en toda prueba, en cada circunstancia. Señor, tú dijiste, yo estaré con ustedes. No solamente pondré palabras en sus bocas, sino la unción del Espíritu Santo está con cada uno de ustedes, conmigo. Y en esta mañana podamos decir que mi vida, Señor, gloria te dé. Que algunos dirán, bueno, pero yo muchas veces no he hecho esto. Quiero decirte que es una buena oportunidad. Hoy es una buena oportunidad para volver a comenzar, para poner en práctica, de confiar en el Señor, de amarle, de adorarle. Que gloria te dé, Señor. Gloria te dé. ¿Puedes decirlo con nosotros esta mañana? Que en mi vida gloria te dé, gloria te dé, que en mi vida gloria te dé, Jesús, que en mi vida gloria te dé, gloria te dé, que en mi vida gloria te dé, Jesús. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Porque más que palabras, más que unos versículos, que unos capítulos, es el testimonio a través de las edades. Que podemos mirar, Señor, hacia atrás y hacia adelante.
Señor, esa dependencia de vivir contigo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga, les guarde y bueno, seguiremos en contacto con cada uno de ustedes y con nuestro Dios. Que el Señor les guarde.